Radio Estéreo Villa presenta Diálogo Ciudadano. Estamos en contacto con el doctor Hugo Cabieses, él es economista de la Universidad del Pacífico. Muy buenos días, doctor Cabieses, bienvenido a Diálogo Ciudadano. Muy buenos días, Francisco, muchas gracias por la invitación que me han hecho para compartir con ustedes algunos análisis e información sobre esto que ha sucedido en Bolivia el día de ayer. Estoy a sus órdenes. Muy bien, gracias a usted más bien, doctor Cabieses, por compartir sus reflexiones con nosotros y con nuestra audiencia el día de hoy. Bueno, está la noticia, están los hechos, lo hemos visto en varios medios de comunicación internacionales y también nacionales, ¿no? Lo más saltante ha sido pues la tanqueta, ¿no? Queriendo ingresar al palacio, ¿no? Al palacio presidencial. Bueno, la puerta, derribaron la puerta y entraron los militares. Esa foto, ese video es fuerte, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué ha habido detrás de este intento de golpe de Estado dirigido por un militar, justo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Bolivianas? ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Conozco un poco la situación boliviana desde antes porque yo he vivido allá durante 2 años. Qué bueno. Hace muchos años, pero he vivido en Bolivia, ¿no? Lo primero es una información. Resulta que esa tanqueta, en realidad eran varias tanquetas las que se desplazaron junto con soldados, no policías, sino soldados, ¿no? De la Fuerza Armada, del Ejército, en la Plaza Murillo. Y lo que antes era el Palacio Quemado, o sea, el Palacio de Gobierno, fue reemplazado durante el gobierno de Evo Morales por un enorme edificio de cerca de 14 pisos, donde se concentra una buena cantidad de los ministerios y donde está la sede de la Presidencia de la República y donde se llevan a cabo las reuniones del Consejo de Ministros. Esto queda a escasos 500 metros del Palacio Quemado, en realidad en la parte de atrás del Palacio Quemado. Esta es la figura que se ha visto de una tanqueta tumbándose la puerta. Quisiera compartir con ustedes 3 asuntos de información y más de fondo. A ver. Un primer asunto de información tiene que ver con que en el momento en el cual el general Zúñiga movilizó a su tropa a la Plaza Murillo, al interior de eso que no se llama Palacio de Gobierno, se le conoce la Casa Grande del Pueblo, así se le conoce a este Palacio de Gobierno. Ese es el edificio de 14 pisos. El edificio de 14 pisos. En ese edificio de 14 pisos había una reunión del Consejo de Ministros junto con representantes de los países de la Unión Europea. Wow. Por esa razón, la reacción frente al golpe a nivel internacional fue inmediata. Exacto. Entonces, un primer dato es que todos los países o la mayoría de los países del mundo se han pronunciado en contra del rompimiento de la democracia en Bolivia. Por supuesto, uno de los primeros países en pronunciarse fue nada menos que los Estados Unidos. No podría pensar que no, que Estados Unidos no, pero efectivamente todos los países de la Unión Europea, además las grandes potencias se han pronunciado en contra de este pronunciamiento. Un segundo dato, y ahí están viendo ustedes al general Zúñiga, ¿no? El momento en el cual está haciendo declaraciones, y resulta que este general Zúñiga es un general que está articulado a una red de corrupción dentro del ejército, que viene de la época en donde estaba Evo Morales, y por eso Evo Morales intentó destituirlo en ese momento y no pudo hacerlo. Y por esa razón, el general Zúñiga odia a el expresidente Evo Morales. Y por eso una de sus primeras declaraciones fue que iba a impedir que Evo Morales sea candidato
a la presidencia en las próximas elecciones, en donde está compitiendo con el candidato, no del presidente Arce, porque constitucionalmente no puede reelegirse inmediatamente. Probablemente el candidato presidencial que represente al presidente Arce será el actual vicepresidente, que es David Choquehuanca, que también es bien conocido. Ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Fue ministro de Relaciones Exteriores, es uno de los filósofos. Los ideólogos, digamos, filósofos del buen vivir. Claro. Entonces, muy conocido internacionalmente y nacionalmente, representa a los pueblos indígenas, como representa a los pueblos indígenas Evo Morales, ¿no? Entonces, este segundo dato también es importante. Un tercer dato tiene que ver con este conflicto desatado desde hace buen tiempo entre el presidente Arce y el expresidente Evo Morales. Este es un tema que a todos los que creemos en la democracia, creemos en la necesidad de que el pueblo asuma su responsabilidad en países, en los diferentes países, y sobre todo el pueblo con orígenes indígenas, como es el caso de Morales, es una enorme preocupación, porque la derecha boliviana ya se había puesto de acuerdo y tenían un buen candidato. La derecha, en las elecciones últimas que ganó Arce, ¿no?, por amplia mayoría, se presentó dividida en 4 o 5 configuraciones. Ahora se han puesto de acuerdo y el candidato de la derecha para las elecciones es Manfred Reyes Vila, que es el actual gobernador de Cochabamba y que es un buen candidato, una persona inteligente, una persona... Con amplia experiencia política, ¿no? Tiene varios procesos electorales. Exactamente. Tiene experiencia política, experiencia de manejo presupuestal, ¿no? Y hasta donde uno sabe o conozco, es un hombre honrado. Es una buena carta de presentación de la derecha y la ultraderecha boliviana, que el que quería ser candidato es este que fue dirigente del golpe de Áñez en el año 2019, que ahorita se me escapa el nombre, pero que es de Santa Cruz. Y ese personaje realmente era impresentable, ¿no? Un tipo violento, matón. Un matón, ¿no? Sí. En cambio, Reyes Vila es una buena candidatura. Esta era la situación antes de lo que sucedió ayer. Lo que ha sucedido ayer lo que hace es fortalecer la posibilidad de que el candidato de Arce, o sea, Choquehuanca, o algún otro que represente a Arce, pueda ganar las elecciones que son el próximo año, compitiendo con Evo Morales. Evo Morales sí puede candidatear porque no es un gobierno, digamos, sucesivo. Claro. Él sí puede candidatear. Y a decir verdad, se estima que la mitad de los votantes, la mitad de los votantes en Bolivia votan o por Evo Morales o por Arce, ¿no? Es decir, los dos tienen un conjunto de propuestas y digamos, organizaciones sociales de base muy, muy importantes. Arce, bueno, aprovechando, como hace todo presidente en ejercicio, los recursos del Estado para lograr partidarios a favor de su propuesta. No hay que olvidarse que Arce estuvo durante 11 de los 14 años del gobierno de Evo Morales como ministro de Economía, y fue muy buen ministro de Economía, manejó muy bien la economía. Es verdad que en un periodo de vacas gordas. ¿Por qué? Porque los minerales estaban en alza, ¿no? Y Bolivia logró colocar, sin estatizar, pero sí nacionalizando lo que es el gas boliviano,
para vendérselo a Argentina o a Brasil. Y además los precios del zinc, que es el principal producto minero de exportación, y del oro crecieron enormemente. Muy bien. Entonces hubo una buena gestión económica. Muy bien, doctor Cabieces. Importante, Ya. ¿no? Conocer qué hubo detrás, el contexto que está a la base, pues, de lo que ha pasado ayer en Bolivia. Le agradecemos mucho su participación. Quisiera, Sí, si me doctor. permite, Sí. solamente una última cosa de 10 segundos. Muy bien, adelante. La derecha está levantando que esto fue un autogol y el general Zúñiga también ha dicho eso. Eso es una calumnia, Sí, ¿no? pues. Contra un pueblo y un gobierno, ¿no es cierto?, que no es idiota para tratar de hacer un autogol. Eso es una cosa absolutamente falsa. Eso nomás, y muchísimas gracias por la entrevista, Francisco. No, muy bien, gracias a usted, doctor Cabieces. Lo vamos a seguir teniendo su participación y sus reflexiones en los siguientes días. Muchas gracias por estar el día con nosotros.